Infórmate con nosotros a cada momento. Twitter Café por Radio Valparaíso. Lo anunciábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de un tema muy importante porque se presentó un recurso de protección en contra de la delegada presidencial, también la ministra del Interior, Carolina Toá, por el tema de las carreras clandestinas. La información señala que la acción judicial apunta a la falta de fiscalización para controlar esta actividad ilícita. Este tema ha sido respaldado por concejales, parlamentarios, en fin, tema bastante trascendente. Son carreras que, por ejemplo, se desarrollan en el par vial Viana Álvarez de la ciudad Jardín. Estamos en contacto con quien llevó adelante esta acción judicial, el abogado viñamarino Carlos Muñoz Lecerf. Abogado Carlos, gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Pablo. Agradecido de esta invitación, ya, y qué bueno poder conversarles sobre este recurso, del cual, generó bastante revuelo últimamente, y la verdad es que era uno de los objetivos, más allá que obviamente necesitamos una resolución favorable por parte de la Corte, que es lo que se va a ver seguramente en los próximos meses. Correcto, Carlos, claro, porque las carreras clandestinas ya hace mucho rato son un problema por las comunidades. Recuerdo un incidente ahí ocurrido en San Antonio, donde incluso falleció un policía uniformado, un carabinero, en fin, situaciones bastante dramáticas y molestas. Y claro, tú estás apuntando con esta acción, con este recurso, a algo que ocurre ni más ni menos que en pleno centro de Viña, en el par vial Viana Álvarez. Cuéntanos un poco, Carlos, de cómo se fueron reuniendo los antecedentes, qué vecinos también se acercaron a tu persona. Contemos detalles de todo este recurso, Carlos. Perfecto. Miren, yo soy vecino del sector, yo vivo aquí en este sector de Viana Álvarez, ¿cierto? Llevo viviendo más de 2 años y entiendo que estas carreras ocurren incluso a lo menos yo recabé antecedentes por redes sociales e internet de quejas de personas. Estamos hablando de 5 o 6 años ya, y con dirección específica, o sea, carreras que ocurren en Viana Álvarez. Entonces, conversando con los distintos vecinos, yo me di el tiempo de pasar por cada uno de los edificios de este sector, ¿ya? Y en algunos de ellos se consiguieron los apoyos, muchas veces algunos no se consideraban quizás con la confianza de accionar, pero sin embargo 5 comunidades de edificios, incluso una 6ª comunidad de edificios que no alcanzó a estar en el recurso formalmente, dijo, bueno, hay que hacer algo al respecto. La verdad es que estas carreras vienen ocurriendo hace años, nunca se ha hecho nada. De hecho, excede lo que este gobierno pudo haber hecho, porque esto viene incluso de antes de la pandemia. Ya, creo que la oportunidad única que tiene este gobierno, ya que está más preocupado sobre temas de orden público en el último tiempo, es finalizar con estos temas que claramente no solo ocurren en esta comuna. Este tipo de recursos no es algo nuevo. El recurso que yo he presentado, ¿cierto?, no es algo que aparece como algo de repente. Ya ha ocurrido en otros lugares y en otras comunidades del país, e incluso, lamentablemente, hay algunas personas que se han tenido que tomar justicia por mano propia. O sea, ¿qué significa? Han hecho barricadas, entiendo, para evitar las carreras clandestinas. No vamos a llegar a eso aquí. Estamos hablando de Viana Álvarez, una de las principales arterias de Viña del Mar. No se puede llegar a esa situación. Por tanto, lo que hay que hacer es mejorar el trabajo a ras de pavimento, por decirlo así, y ahí es donde Carabineros tiene un rol fundamental en mejorar el control respecto a esta actividad ilícita. Correcto, Carlos. Carlos Muñoz Lecerf, abogado, que nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pablo, adelante. Sí, Carlos, qué bueno la presentación, porque en el fondo uno empieza a revisar Viña y Valparaíso, Quilpué, las diferentes comunas sobre las carreras clandestinas. Oiga, esto data más de 20 años. Las primeras carreras clandestinas fueron en la avenida Jorge Mon, ahí en la recta de la Salina, y después empezamos en la parte alta de Viña del Mar, en el sector donde están los 2 servicentros Copeca, antes de llegar ¿cómo se llama?, al cementerio. Y después aquí en Troncal Sur, en Marga Marga, tal como decía Mauricio, hace más de un mes hubo un accidente donde murió un trabajador en moto a exceso a más de 200 kilómetros por hora y perjudicó a otros vehículos. Y uno empieza, y tal como dices tú, ¿dónde está el control policial sobre esto? Porque oye, uno ve a ciertas horas del día en el Troncal Sur
y si uno va a 100, te pasan casi a 200. Y ahí uno dice, ¿y el control policial en las carreteras casi concesionadas, dónde está? De hecho, la nueva ley de carreras clandestinas no solo habla propiamente de las carreras clandestinas, sino que habla sobre los excesos de velocidad y también sobre otras posibles competiciones de destreza que son ilegales. Ahora, el tema, como bien dice usted, no se da solo en este par Viana Álvarez, o sea, un lugar usual y que es conocido públicamente. Estos son hechos notorios y públicos. Ocurre, por ejemplo, en la Copec de Salinas. Se sabe que se juntan ahí, se sabe que las carreras se realizan principalmente los días jueves en la noche, entonces llama la atención que no exista este control. El informe que presentó la delegación presidencial ante nuestro recurso señala que Carabineros no tiene reportes sobre denuncias, lo que deja bastante que desear, por decir sí, ¿cómo Carabineros no va a tener reportes de denuncias? Cuando uno mira por internet, mira redes sociales, muchas personas quejándose. Entonces yo creo que llegué a una conclusión, creo que la herramienta de medición es errónea, porque si uno escucha una carrera venir, ¿cierto? No se pone a llamar a Carabineros para denunciar, porque entre lo que tarda la llamada, ¿cierto? El vehículo ya va en carretera, ¿cierto? Ya pasó hace mucho rato. Entonces creo que la herramienta de medición para establecer las carreras clandestinas tienen que ser otras, no pueden ser las denuncias. ¿Sí? No es un hecho fácilmente denunciable, ¿ya? Es un tema de control permanente y por suerte, ojo, creo que en el caso de Viña del Mar está en mejor posición que otras comunas del país, porque en el caso de Viña del Mar ya incluso se ha mejorado, por ejemplo, el asunto de seguridad municipal, ¿ya? Y ahí hace poquito, ayer me habló el concejal Pablo González y que ya tenía la disposición para empezar a trabajar este asunto. O sea, hoy en día existe una disposición que antes no existía. Y ahora, y hay que decirlo, la municipalidad tiene solo un trabajo, entre comillas, de apoyo en temas de seguridad. Y es por eso que formalmente el recurso va presentado al Ministerio del Interior, a la delegación presidencial, porque son ellos finalmente quienes tienen que darle la orden a Carabineros para que se tomen mejores protocolos y mejores medidas ante la situación de carreras que son evidentes, notorios y públicos. Fíjate, Carlos, lo que tú dices, nosotros lo queremos llevar a un tema que nos ha pasado junto con Mauricio, que en diferentes lugares la delincuencia, la gente, y pasó en Quilpué hace muy poco ahí en el sector de Paso Hondo, que la gente dice prefiere hacer la denuncia a través de las redes sociales, porque llamar por teléfono a Carabineros para que llegue al lugar, oiga, de 2 a 10 horas, y la respuesta no es, ¿por qué la gente no reclama a través del plan cuadrante? Porque la respuesta de Carabineros se demora o 2 horas o se demora 10 horas. ¿Y cuál es la respuesta habitual? No tenemos personal. Es que de hecho la delincuencia, entre comillas, común, por decirlo así, que no son carreras clandestinas, pensemos en otros delitos, eventualmente sí podrían tener una respuesta positiva ante las denuncias. Pero ahí va la logística de la carrera, ¿cierto? Yo puedo denunciar que ahora mismo están pasando por aquí afuera, supongamos, una carrera, por decirlo, a esta hora no, porque a esta hora hay tacos, ¿cierto? Pero podría estar diciendo, hay una carrera clandestina, y en 2 minutos que me contestan, la carrera, insisto, ya fue al troncal. Entonces no sirve la denuncia, no es una medida adecuada. Y es por eso que quizás Carabineros respondió, bueno, no tenemos antecedentes. Y la misma delegación presidencial dijo, sorpresivamente, Carabineros no tiene antecedentes. Y la palabra sorpresa la mencionan en la respuesta al recurso. Entonces, claramente, ahí Ministerio del Interior, delegación presidencial, tienen que empezar a pensar y decir, ya, acá hay algo que está fallando, que estaba fallando de antes, y por suerte tenemos tiempo para cambiarlo, y se puede cambiar hoy en día, y incluso la municipalidad, insisto, ya mostró una disposición para hacerlo. Oiga, Carlos, tú señalabas que esto básicamente se produce los jueves en la noche, horas de madrugada, suponemos. ¿Hay otros horarios de acuerdo a lo que tú y otros vecinos han detectado, Carlos? Las quejas principalmente van a los días jueves, ya a partir de las 10:30, 11, cuando obviamente el tráfico baja y permite utilizar la recta para maniobras de alta velocidad. Sin embargo, creo entendido que también los días martes también se generan estos ruidos fuertes. Y uno por eso lo escucha, o sea, pensemos que estos vehículos de carreras clandestinas tienden a modificar los tubos de escape para generar más ruido. Piénsenlo bien, miren, el recurso de protección va dirigido porque hay una eventual amenaza, hay una amenaza a la vida de los transeúntes, ¿cierto? A la salud de los transeúntes, pero también va dirigido a un tema casi de salud psicológica. Los ruidos de las personas que viven en los pisos de más abajo, 10 pisos, no más alto que eso, en el caso mío, por suerte, vivo más alto, pero
el ruido gigante. O sea, a partir del jueves las personas piensan que tienen que trabajar el día viernes y tienen ruido hasta las 3 de la madrugada, de tubo de escape fuerte, emanaciones de gases, ya aceleraciones, ¿cierto? Y esto no es algo menor, no es como, oye, se están quejando de un detalle. No, créanme que para las personas que vienen a una recta saben perfectamente lo molesto que puede llegar a ser tener una suerte como de bombazos que se escuchan con los tubos de escape. Y ni hablar de salir afuera, porque cruzar la calle, aunque estemos en verde cruzando, puede ser un peligro. Qué terrible, qué situación más tremenda en pleno centro de Viña. Par Vial, Viana Álvarez. Estamos conversando con el abogado Carlos Muñoz Lecerf, que ha presentado un recurso de protección por este tema, también allí en contra de la delegada presidencial y la ministra Carolina Toá. De inmediato le vamos a pedir que nos explique los alcances de este recurso. Voy a leer algunas citas, opiniones de personas o de instituciones que las publicó el Decano en su edición de ayer, donde se da a conocer este tema, entre otros medios. Por ejemplo, la delegación presidencial señala en este informe evacuado a la Corte, dice: para nuestra sorpresa y pese a lo afirmado por el recurrente, Carabineros de Chile no cuentan con antecedentes que confirmen el tenor de lo narrado. Ahí está la palabra sorpresa que destacaba Carlos. También se destaca lo que dice nuestro entrevistado a esta hora, que son hechos públicos y notorios. El que no tenga antecedentes habla de un nivel de incompetencia o de falta de servicio, al menos. Y también se destaca lo que señala el concejal René Lues. Dice: la situación de las carreras clandestinas en Viña del Mar sobrepasó todos los límites. Esta es la cruda realidad que viven los vecinos. Tremendo tema. ¿Por qué este alcance a la delegación y al Ministerio del Interior, Carlos? Bueno, hay un tema técnico ahí. Los responsables constitucionales del orden público son directamente, ¿cierto?, el gobierno central. Gobierno central partiendo, ¿cierto?, presidente de la República, Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales, ¿cierto?, en cada una de las regiones. Finalmente, cuando hay que presentar una acción judicial que tiene un sentido, que tiene por sentido el orden público, necesariamente hay que presentarlo contra estas autoridades que son las que van a representar al fisco en estos casos. Ya no es algo que vaya con nombre y apellido, es como, bueno, si vamos a hablar de este tema, Ministerio del Interior, delegación presidencial. Incluso podríamos seguir más abajo señalando Carabineros, PDI, pero pasa que estas son las autoridades que deben ordenar a los uniformados quienes están digamos, a ras de piso trabajando en estas materias. Por eso va el orden, no es algo que podría ser, incluso como algunos calificaron de tendencioso político, ¿no? Es un tema netamente de gobierno y administración, y ahí me sale un poquito lo de profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, en que me toca explicar esta línea de mando, ¿cierto? Y a quién hay que dirigirlo. Ojo que hace 4 años, nosotros presentamos un recurso de protección por la falta de seguridad en un CEFAM, en Quebrada Verde, allá en Valparaíso. Y nos fue bastante bien, es un recurso bastante interesante. Finalmente no se resolvió en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se resolvió en la Corte Suprema, y finalmente fue la Corte la que dijo: ojo, aquí hay que cambiar los protocolos de seguridad de ese CEFAM, que había sufrido una balacera en su momento, y se determinó por parte de la autoridad que, bueno, tiene que estar Carabineros de forma casi permanente en el lugar. Es básicamente lo mismo que estamos buscando. Ese fallo lo citamos en este recurso nuevamente. Entonces, es hacer valer la cadena de mando, es decirle: mire, ministerio, mire, delegación, necesitamos que usted ordene nuevos protocolos para las personas, para los carabineros que están trabajando en el sector, porque al parecer, si no tienen antecedentes al respecto, claramente hay algo que está fallando en ese nivel. Claro, oiga, recuerdo lo que ha realizado en más de alguna oportunidad el abogado porteño Rodrigo Díaz Lluvero, por el sector de todo este tema de Aníbal Pinto, los desmanes, los desórdenes. En algún momento, a raíz de esas acciones, se logró un mayor control policial, dando el ejemplo de que, por supuesto, que son útiles estas acciones, estos recursos de protección ante la justicia. Carlos, supongamos que hay alguien escuchando y conoce otro tema. Hay muchos casos de carreras clandestinas que tal vez se produzcan en otras comunas o en otras partes de Viña. ¿Se podrían sumar a este recurso de protección? ¿Tú los podrías acoger e incorporar también a este tema, Carlos Muñoz?
Mire, lo que podemos hacer es recabar los antecedentes y ver si es que procede sumarlos a este recurso o si procede realizar otro tipo de recurso. Pasa que hay que analizar cada situación en particular, ver si cumple con las características de lo que necesita un recurso, ¿cierto? Si existen los antecedentes al respecto. Y bueno, se puede sumar a este recurso, obviamente, o quizás analicemos la realización de otras acciones judiciales. De acuerdo a lo que está señalando, abogado Carlos Muñoz Lecerf, usted tiene un marcado tinte ciudadano por el respeto a los habitantes de las ciudades, el derecho a vivir en paz. Carlos, ¿usted se ha especializado en este tema, abogado? La verdad es que yo trabajo a diario, mi estudio jurídico trabaja a diario primero cercano con empresas, después soy profesor y me toca trabajar derecho público. Sin embargo, el corazón o el espíritu de mi actividad tiene que justamente ver un tema ciudadano. Tengo un proyecto, se llama Cívica Popular y enseño educación cívica por internet. Y ahí va el hecho de que me entere de muchas de estas cosas, ¿ya? O sea, me toca explicar temas políticos, me toca explicar temas de gobierno, administración por internet, me gusta hablar con distintas personas de distintas especialidades y claramente ahí nace un bichito ciudadano por intentar conseguir mejores condiciones, en este caso para la comuna de Viña del Mar, que es justamente donde soy vecino, ¿cierto? Yo creo que por ahí va el tema y ojo que soy un directo afectado de esta situación, no es que sea un experto en carreras clandestinas sobre toda esta materia, sino que, bueno, soy un afectado y me puse a pensar qué puedo hacer al respecto, que no solo me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a todas las personas de la comuna idealmente. Oiga, qué interesante esto que nos está contando, Carlos, esto de Cívica Popular. Cuéntenos un poco más, me acordé de la histórica, emblemática revista de otro rubro, sí, Mecánica Popular. Usted De tiene hecho, el Cívica Popular, qué interesante, Carlos, cuéntenos un poco más. acaba de encontrarle el origen efectivo al nombre de mi proyecto, porque justamente se llama Cívica Popular por la revista Mecánica Popular, porque quería hacer un paralelo entre uno y otro. Así que me pareció excelente su mención, ¿ya? Muy Eso es lo bien. primero. Y lo otro es, aquí va a generar un poquito de incomodidad en algunas personas, pero yo hace un mes la constituí como fundación. Hace un mes no más. Entonces, algunas personas decían, oye, está constituyendo fundación este caballero, y yo decía, pero perdón, yo llevo un mes y esta fundación se financia con mi bolsillo, no recibe dinero de nadie, es un proyecto netamente personal, y la verdad es que ha tenido muy buen recibimiento en internet, me preocupo de hacer infografías explicativas sobre política nacional normativa, principalmente temas técnicos, y también tengo un podcast donde invito a personas a explicar de distintas especialidades, y la verdad es que ha sido bastante entretenido. Ese es mi hobby, mi pasatiempo, y ha resultado bastante bien, me ayuda bastante con temas de docencia al mismo tiempo. Oye, perdón, ¿es cívicapopular.cl? ¿Estás ahí o no Hay tienes sitio distintas web? páginas, Eh, está el www.civicapopular.cl, pero al mismo tiempo si uno pone en YouTube Cívica Popular aparece de inmediato, también si uno pone Cívica Popular en Spotify también aparece de inmediato, ¿ya? Y si pone mi nombre en Instagram también aparece, así que hay distintas formas de llegar. He intentado abarcar la mayor cantidad de redes sociales que mi tiempo me permite, obviamente, porque bien sabrá, entre trabajando para el estudio jurídico y trabajando haciendo clases, la verdad es que hay que hacer un poquito de juego con el tiempo. Correcto, Carlos Muñoz. Oiga, nos parece muy interesante esto de Cívica Popular. Por favor, coordinemos pronto también otra conversación para ir incentivando este tema tan fundamental, esa tarea de enseñar educación cívica, temas sobre política, tan importante hoy por hoy, donde lamentablemente las personas se distancian de esta actividad central, medular, fundamental para nuestro desarrollo como comunidad. Abogado Carlos Muñoz Lecerf, oiga, un agrado conversar contigo. Estamos en contacto en cualquier otro momento, muy gentil, y nos estaremos comunicando, Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Pablo, y nos vemos. Oiga, Carlos, aparte de la Cívica Popular, ¿cómo la gente se puede contactar con usted? ¿Está en Instagram? Sí, está en Instagram. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, aparece inmediatamente. La verdad que hay varias formas de comunicación, incluyendo correo, mi teléfono. La verdad que mis datos son bastante públicos porque me dedico a distintas cosas, así que es fácil encontrarme. Muy bien, Carlos, que esté excelente. Hasta pronto. Interesante tema. Me quedo dando vuelta a este tema de Cívica Popular. Recordamos la
revista Mecánica Popular tan importante en su momento. Twitter Café, Radio Valparaíso